Cuando el Señor nos quiere hablar algo, Él es bien específico. Y hoy en la mañana, pues el Señor me habló en la alabanza, lo que Él piensa de mí y lo que Él tiene preparado para mí también. Y yo siempre he creído que la gracia del Señor va con nosotros a donde quiera que vayamos, porque la palabra dice que si tú crees, aún las cosas que Jesús hizo van a ser mayores. Y cómo es que Él actúa de esa manera. Entonces, yo me acuerdo que en los inicios ya teníamos varios años de estar en la iglesia con Marisabel. Y de repente un día resulta que estábamos en la iglesia, como decía Romeito, está en zona 7, habían pasado, no, estaba yo en la 1 de julio, me habían enviado para allá. Y de repente un día la persona que me atendía a la fábrica llega conmigo y me dice: mira, fíjate que la fábrica pues se quebró, ya no tengo dinero para pagar las planillas, ya la gente no me debe, y tenía 5 o 6 tiendas y cerré 2 o 3. Y entonces en esos días el Señor me mueve para zona 7. Y cuando llego a zona 7, voy a hablar con Francisco Bianchi. Y me dice Francisco, no fue la palabra que él usó, pero me dijo: ¿cómo sos de tonto? Me dijo: nosotros no te dijimos que descuidara la empresa, porque vos tenés responsabilidad con los muchachos, tenés que cuidarlos. Y bueno, ¿qué hacer, verdad? Orá y ayuná y anda a atender la empresa, me dijo. Anda a ver qué haces y el Señor te va a ayudar, te va a apoyar. Y entonces decidimos con Marisabel meternos en un tiempo de ayuno y oración. Y cuando regresamos ya a trabajar a la empresa, teníamos medio tiempo en línea. Aleluya, gracias. Voy a tener que dejar de trabajar en la iglesia porque ya no puedo atender las dos cosas. Y entonces el Señor me dice, esa madrugada que me levanto yo a orar, me dice: apunta. Y me pongo yo en un cuaderno a apuntar. Y me habla: hace este cojiné, hace este engranaje, hace esta polea, pone este motor, hace estas boquillas. Y total que yo había cotizado una máquina que me salía como en $65,000. Y entonces dije: oh, pues ven una casa y ya podemos comprar la máquina. Entonces ya comenzamos a mejorar. Pero esa mañana el Señor me dice: yo te llamé para que fueras a las naciones, no solamente donde estás. Y yo decía: Señor, pero ¿y cómo? Si yo no puedo hacer mayor cosa más que depender de ti, ¿verdad? Y el otro día, cuando amaneció, voy con un señor que él hacía máquinas para café. Y cuando llego yo con mis garabatos, ¿verdad? Y él me los descifró. Me dice: usted lo que quiere es esto, esto, esto y esto y esto. Sí, le digo yo, eso es lo que yo quiero. Ah, pues se la hago. ¿Cuánto tiempo? 2 semanas, yo se la hago. Y entonces a las 2 semanas me dio la máquina y la fuimos a probar. Fue para el mes de diciembre de hace unos 20 y tantos años. Y la secretaria que estaba conmigo me había hablado, ya tenía 6 años de trabajar conmigo, tenía 18 años cuando entró a trabajar, y me dijo: don Edgar, cuando yo me voy a ir de misionera a Estados Unidos,
y voy a trabajar 5 años o 6 a lo sumo, una niñita de 17, 18 años. Y entonces, para que usted sepa y esté orando por mí. Y cabal, a los 5 o 6 años, ella vivía en el Milagro y iba a una iglesia chiquita. Y de repente a los 6 años me dice: me voy de misionera para Estados Unidos. ¿Y cómo se va? Le digo yo: sí, ya unos gringos vinieron a la iglesia, ya me adoptaron, ya me reclamaron y me salieron mis papeles y me voy a trabajar a Estados Unidos. ¡Hala, qué aventada! Pero miren, no se preocupen, me dijo, ya le arreglé todo el trozo que usted necesita para sacar las hormas en este tiempo. Me había pedido todo lo que es necesario: plástico, resortes y cosas por el estilo. Entonces, ya cuando estaba eso ahí, inyectamos la máquina y inyectaba, pero no nos salía como debería de ser, sino que inyectaba, ¿verdad? ¿Y ahora qué? Y entonces yo pensando: ¿y qué hago? ¿Y qué hago? ¿Verdad? Otra noche me voy con el Señor. Antes de irme a dormir le digo: Señor, yo no sé qué vas a hacer ahí, pero tenés que arreglar esa nota porque no funcionó ahí. Bueno, me dormí. A las 2 de la mañana otra vez, pum, 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 me levanto otra vez. Me dice el Señor: bueno, ya te diste cuenta que ya está la máquina. Sí, pero no funciona porque lo estás haciendo en tus propias fuerzas, me dijo. Tapale un hoyo y destapale otro. Mire usted, fácil. Le tapé un hoyo y le destapé otro y comenzó a funcionar la máquina. Una máquina que tiene más de 25 años que la tenemos usando, y han venido aquí algunos extranjeros a querer copiar la máquina, porque esa máquina es carísima en Italia y en España y en México también. Entonces la han querido copiar. Y me dice mi hijo, que es ingeniero industrial, me dice: yo no entiendo cómo tu máquina está funcionando todavía. Me dice: porque nadie la puede copiar. Y le digo: es que la máquina no es mía, la máquina es del Señor y Él es el que la hace funcionar. ¿Y sabe usted en cuánto me salió la maquinita? ¿Cuánto cree usted? ¿Cuánto? 10,000. 4,500 en ese tiempo, de 65. Pero fue a raíz de orar y ayunar con Marisabel y pedirle al Señor que Él nos rectificara o nos diera el llamado que teníamos para poder servirle. Entonces empezamos a trabajar en la fábrica, y al año cabal la fábrica empezó a funcionar otra vez. Ya se sostenía ella sola, ya mi hijo ya estaba graduándose, y entonces ya me pude salir de la fábrica y él se hizo cargo y la ha crecido. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque de alguna manera, cuando nosotros creemos lo que Dios está haciendo, Él lo va a realizar y no se va a quedar solo ahí, nos va a dar más de lo que nosotros pensamos o creemos en nuestra vida. Entonces, la disciplina espiritual es un tema fundamental en la vida cristiana. Y al practicar las disciplinas espirituales como la oración, la lectura de la Biblia, el ayuno, el servicio, el silencio y la soledad, que es un retiro que uno hace muchas veces. El ayuno es servicio. La Biblia dice que el ayuno, el servicio, el silencio y la soledad o el retiro, podemos crecer en nuestra fe y desarrollar una relación más íntima con Dios y encontrar la paz y la tranquilidad en medio de la adversidad. Y así es. Mire, en esos años nosotros ayunábamos bastante, y ayunos completos. No, ahora pues hacemos ayunos, pero ya el cuerpo no aguanta como lo hacíamos antes. Entonces hacemos ayunos de 1, 2, 3 días, 5 días completos, pero hacemos ayunos de Daniel, que son los que más hemos estado practicando últimamente, que han bendecido a toda la congregación de Verbo Zona 19. Entonces,
La definición de disciplina espiritual es que se refiere a las prácticas y hábitos que nos ayudan a crecer en nuestra relación con Dios y a madurar nuestra fe. Y entre ellas encontramos el ayuno, de las que acabamos de practicar ahí arriba. Entonces, los beneficios de la disciplina espiritual son el crecimiento espiritual. Y esta disciplina nos ayuda a crecer en nuestra fe y a madurar como cristianos. También está la intimidad con Dios. Y esta disciplina nos ayuda y nos permite desarrollar una relación más íntima y personal con el Señor. También hay otra que es paz y tranquilidad. Y esta disciplina nos ayuda a encontrar la paz y la tranquilidad en medio de la adversidad. Y la otra es dirección y guía. La disciplina nos enseña, nos permite la dirección y nos guía en nuestras vidas delante del Señor. A mí no mucho me gusta quejarme. Yo soy de los que casi no me quejo en la iglesia o aún con los hermanos. Muchos se enferman y luego dicen: mira, ora por mí porque estoy enfermo, o ora por mi esposa, ora por esto, ora por lo otro. Y yo les digo: bueno, muchachos, pero si estamos orando unos por otros, se entiende que estamos intercediendo unos por otros. Entonces, si lo estamos haciendo, tenemos que ver los resultados. Y el resultado es que si yo estoy orando, yo voy a ser sanado. He hecho una oración con los hermanos últimamente, porque hay gente que no cree que Dios le puede sanar. Y hace 8 días oraba por una hermana y le decía yo: ¿qué es lo que tú tienes? Tengo artritis, tengo dolor de cintura, tengo dolor de cuello. Es una reparación general, le digo yo. Sí, me dice ella. Bueno, entonces repetí conmigo y le agarré sus manitas y le digo: repetí conmigo: Padre, estoy delante de ti, tú conoces que yo necesito esta sanidad y yo quiero que sea hoy. No permitas que yo siga padeciendo esta enfermedad. Y bueno, terminamos de orar, y cuando terminamos de orar le di un su abrazo, ¿verdad? Y como que le tronó un poquitito la espalda, y cuando le tronó la espalda se me quedó viendo, ¿verdad? Y me dijo: se me quitó el dolor que yo traía en la espalda y en la cintura y en los huesos. Bueno, ya caminó mejor, eso sí, ya comenzó a caminar mejor. Entonces, usted tiene la autoridad para sanarse. ¿Aló? Usted tiene la autoridad para sanarse. Usted puede decirle al Señor: Señor, estoy delante de ti y en el nombre de Jesús yo reprendo este dolor de cabeza y lo echo fuera. Amén. Anoche me estaba doliendo mi uña y del dedo en medio del pie derecho, y eran como la 1, creo, de la mañana que me despertó el dolor. Y entonces: Señor, y esa uñita, ¿y qué hago? Sanate. Bueno, en el nombre de Jesús reprendo ese dolor, lo echo fuera y declaro sanidad sobre mi uña. Y me quedé dormido, amanecí sin dolor. Pero yo tengo que creerlo, porque si yo no lo creo, no ocurre nada. Normalmente cuando vamos al médico, nosotros pensamos, pues no queremos ir donde el médico muchas veces, porque lo que pensamos es que nos va a decir: ay, si tiene cáncer, y si tiene esto, y si tiene lo otro. Mire, pues ahora con todo eso de que ya no está Marisabel, tengo que andarme cuidando yo solo, ¿verdad? Entonces ahí voy con el médico. Y estaba malo de la panza, no sé qué día, y me hacen un examen, una endoscopía. Y mire, me dice el doctor: está bien todo su organismo, por dentro está como lo dejamos hace 5 años, me dijo, está muy bien. Y lo único que le encuentro es Helicobacter pylori. Me dijo: tiene una bacteria ahí activadita, entonces le voy a dar medicamentos para combatirlo. Y cuando salgo de mi hijo el hijo que iba conmigo me dice: a la papi, estás amolado entonces con esa bacteria, porque hace 3 años te la volaron y otra vez
tenés, ¿va? Pero cuando salí de ahí yo le dije al Señor: Señor, tenés que encontrar otra forma de que esa nota se vaya, yo no la quiero tener en mi cuerpo. Y de repente, hablando con otra mi hija, me dice: mira papi, yo tenía esa bacteria y yo te di unos medicamentos ahí para que los guardaras, eran naturales. De veras, ¿verdad? Ah, bueno. ¿Y quién te los dio? Una doctora me dijo: dame la dirección, voy a hablar con ella. Me fui a hablar con la doctora. Le digo: mire, esa medicina sirve para matarla. Sí, me dijo, son 3: un antibiótico, no sé qué otra cosa y otra que... Ay, caray. Entonces tomé la medicina. El doctor me había dado una medicina para 15 días. Esa la tomé por 20 días. Esa era fea la medicina, eso sí, pero por 20 días la tomé y me normalicé de la panza. Ahorita voy a hacerme exámenes otra vez para ver si no la tengo. Espero que ya no la tenga, porque si no ya me amolé. Pero le estoy diciendo al Señor: Señor, que desaparezca, que sea desactivada de mi cuerpo, porque a veces las cosas continúan y nosotros no oramos para desactivar estas cosas. Por ejemplo, ¿qué quiso decir Jesús sobre el ayuno? Y ayunar significa abstenerse de comer y de beber. Jesús nos enseñó que el ayuno con un propósito determinado es algo más que abstenerse de comer y de beber. Es también concentrarse en asuntos espirituales. Y eso es cierto, porque cuando nos gobierna el Espíritu Santo, cuando nos gobierna Él, cuando no es el alma la que nos manda, sino que es el Espíritu el que nos guía, nuestra vida es diferente, porque todo lo que es del Espíritu es contrario de la carne. Y el Señor nos habla de que tenemos que tener la certeza de que cuando Él nos habla de pasar tiempo con Él, es porque quiere hacer algo en nosotros y darnos soluciones a las diferentes dificultades que hay. Entonces, en la Biblia hay 4 tipos de ayunos, y uno es el individual, y aquí sí lo cita en Mateo 4, versículo 1. Se los voy a leer, yo lo tengo aquí anotado. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre, y acercándose el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, ordena que esta piedra se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará. Ese pináculo era como de 200 metros, donde le estaba diciendo que se tirara. Y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Y Jesús le contestó: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez el diablo lo llevó a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Y entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces Jesús acababa de venir de un tiempo donde había sido bautizado por Juan el Bautista, la presencia del Espíritu Santo, y de repente cae al desierto donde tiene el encuentro con el diablo. Y aquí nos está enseñando Él que debemos de combatir con la palabra del Señor muchos dardos que el enemigo nos tira, y nosotros tenemos que rechazarlos con la misma palabra del Señor. La palabra que el diablo nos da es torcida, no es la palabra con certeza como Jesús lo hacía al reprenderlo. Y entonces en el versículo 11 aquí vemos que le dice: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, solo a Él servirás. Y el diablo entonces lo dejó, y al instante dice que llegan ángeles y le llegan a servir. ¿Por qué no llegaron los ángeles cuando estaba hablando con el diablo, verdad? Porque ellos estaban observando lo que estaba pasando, pero no se metían. Estaban esperando que ocurriera lo que Jesús había
propuesto. Entonces, el ayuno parcial también, como el que hizo Daniel, ese lo hemos practicado nosotros bastante en la iglesia ahora en estos últimos años, y acabamos de salir uno en el mes de enero. Dice Daniel 1:12: te ruego que pongas a prueba a tus siervos por 10 días y que nos den legumbres para comer y agua para beber. Aquí ellos, los 4 muchachos estos, son llevados delante del rey, y el rey ordena que les den de comer de todas las viandas que ellos tienen. Les voy a leer la escritura en Daniel 1:12, pero para que vamos a entenderlo, vamos a empezar del 3. Dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiera tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentaran delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. Y a estos el jefe de los eunucos puso nombres nuevos. Puso a Daniel como Balsasar, a Ananías como Sadrach, a Misael Mesac, y a Azarías como Abel-Negó. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza, dice. Y entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Y consintió pues en ellos esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Y así pues Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que debían de beber, y les daba legumbres. Y a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Fíjense ustedes que es interesante, porque a Daniel le cambian el nombre y le ponen Balsasar, y el cual significa príncipe de Bel. Su nombre Daniel significa él es mi juez, y Ananías significa su nombre amado por el Señor, y le pone este hombre, se lo cambia a Sadrach, el cual significa iluminado del Dios Sol. El nombre Misael significa quien es como Dios, y se lo cambian por Mesac, el cual significa quien como Venus. Y el nombre Azarías, el Señor es mi ayuda, significa, y fue cambiado por Abed-Negó, el cual significa siervo de Negó. Entonces es un Dios de ellos. A veces hay cosas que nosotros no entendemos que Dios hace durante los ayunos, pero son decisiones propias, y creo que yo veía esto en mi vida y en la vida de Marisabel. Nosotros no entendíamos por qué teníamos que estar ayunando, pero fuimos enseñados en la iglesia y en el hogar por qué lo teníamos que hacer, y en la medida que nosotros
logramos poner atención a esto y ser obedientes, el Señor transformó nuestras vidas y nos usó mucho para bendecir a mucha gente. Entonces, otro ayuno que hay para terminar ya, el ayuno absoluto como el que hizo Esther. En Esther 4:16 dice: ve y reúne a todos los hijos que se encuentran en Susa y ayunen por mí. No coman ni beban por 3 días, ni de noche ni de día. También yo y mis doncellas ayunaremos, y así iré al rey, el cual no es conforme a la ley. Si perezco, perezco. Mardoqueo tenía clavos con un hombre ahí en Israel, y entonces Azusa se llamaba este hombre, y quería matar a los judíos. Y entonces, cuando estaban ya queriendo decretar todo eso en los diferentes pueblos, Mardoqueo llega con Esther y le dice: mira, está pasando esto, esto y esto, abogá delante del rey. Y dice ella: yo no puedo llegar delante del rey solo así por así, tiene él que autorizar que yo pueda estar delante de él. No sé qué vas a hacer, pero tenés que hablarle lo que está pasando aquí. Anam se llama el hombre que quería matar a los israelitas. Entonces Esther le dice: bueno, pues ayunemos, busquemos del Señor por 3 días y voy a presentarme delante del rey a ver qué me dice. Y Dios toma gracia para ella y el rey la recibe. Invitan a Anam para que llegue a una cena, y de repente el rey honra a Mardoqueo, ¿verdad? Y este hombre piensa que es a él, pero más sin embargo, a través de la intercesión de Esther, Dios cambia el corazón de este hombre y el rey le da la autoridad que tenía Amán a Mardoqueo. Y entonces se cambian los papeles en el reino en ese tiempo, y Dios actúa en el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué pasa? El ayuno congregacional que está mostrado en Hechos 13, del 1 al 3, aquí nos lleva a buscar la sabiduría de Dios para tomar decisiones. Y dice que en la iglesia estaba en Antioquía y habían profetas y maestros, y Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manahem, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo, mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Y entonces, después de ayunar y orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Yo creo que cuando nosotros enviamos a las personas, cuando nos envían las personas a nosotros también, los hermanos, vamos de una manera agradable delante del Señor y delante de los hombres. ¿Qué pasa ahí? No me pregunten, porque pasan muchas cosas extraordinarias. Entonces vemos que el ayuno nos ayuda a vencer defectos y pecados personales, nos sirve para superar nuestras debilidades y hace que nuestras debilidades se conviertan en fortalezas. El ayuno nos ayuda a ser humildes, menos orgullosos, menos egoístas, y a preocuparnos más por las necesidades de los demás. Hace 47 años, no, 37 años hace, 44, 37 años, estábamos en una reunión y nos iban a reconocer como ancianos. Y estábamos ayunando en un retiro que tuvimos. Y uno lo que piensa siempre, ¿verdad? Bueno, a nosotros no nos van a llamar, a nosotros no nos van a reconocer. Y esa noche que habíamos estado ayunando toda la semana anterior, habíamos visto a los hermanos que se iban a reconocer. Y entonces con Marisabel hablábamos siempre de que en el momento que el Señor quisiera, íbamos a servirle. Mire usted, de repente esa noche es un jueves y hay una fiesta en la iglesia en zona 9, y de repente no sé por qué nos estábamos peleando con Marisabel, y me dice Marisabel: yo no voy a la iglesia hoy en la noche. Pues no vaya, le dije yo, me voy solo.
Ándate, me dijo. Y al ratitillo suena el teléfono y llama uno de los hermanos y me dice: pues Edgar, mira, vénganse entacuchados los dos, porque hoy los van a reconocer. Hoy te van a reconocer como anciano. ¿Cómo así? Pues yo peleando con mi mujer estoy. Vos, le dije, si ingrata no quiere ir. ¿Qué hubiera hecho yo si yo no hubiera estado bien con el Señor? Ay, sí, vos, qué bendición. Ahorita nos vamos a entacuchar. Mira, no, hombre, eso teníamos con Marisabel, que éramos muy francos los dos. Y entonces le digo al hermano: mira, vos Tono, le digo, ¿por qué no hablas con Marisabel? Pásamela, me dijo. Le pasé a Marisabel. Y cuando terminó de hablar con ella, era una sedita. Todavía se entacuchó y me entacuché yo, y nos fuimos para que nos reconocieran como ancianos. Me reconocieran como ancianos. Entonces, cuando estamos dispuestos, Dios también. Mire, usted no engaña a nadie, porque al final usted no engaña a nadie. El único o la única que se engaña es usted. Y al Señor le gusta que seamos honestos en todo lo que hacemos. Y cuando ayunamos, le gusta a Él que nuestro semblante no ande así como con moco caído, como dicen los muchachos, sino que andemos erguidos siempre, que la gente ni sepa que estamos ayunando. Me tocó ir a predicar a Verbo Valle en esos días que estábamos ayunando, y me dicen los hermanos: ¿vas a almorzar? ¿Qué tienen de almorzar? Caquiqui y toda la cosa. Bueno, yo me siento con ustedes, pues. ¿No vas a comer? No, yo no voy a comer, porque estoy haciendo ayuno de Daniel. Ya me falta poco tiempo para terminar. Bueno, pero ¿querés comer algo? Fruta, si tienen ahí. Me comí una fruta. Y ellos comieron. Pero es parte de la costumbre. Yo ayuné un mes. Ese mes de enero fue todo el mes. Y me dicen los hermanos: ¿vos y cómo aguantás? Pues si no lo haces en el espíritu, no vas a aguantar. Porque van a haber pruebas, como las que le tocó vivir a Jesús también. Entonces el diablo anda como león rugiente, viendo a quien devora. Así es que yo quisiera animarlos en esta mañana para que estas pláticas que van a estar compartiendo y el ayuno, cuando lo practiquen, mire, órenle al Señor y que Él sea el que los guíe, porque van a existir muchas dificultades, pero las van a vencer, porque nosotros tenemos a ese Dios que es sobre todas las cosas maravilloso y es hermoso, y su palabra no nos deja frustrados, no nos deja avergonzados. Así que, Padre, cierre sus ojitos, estamos delante de ti y reconocemos que solo tú eres bueno, que no hay nadie como tú. Y en esta mañana, Padre, que tú toques el corazón de los hermanos y las hermanas, que cuando ellos comiencen a practicar ese ayuno, esa forma de poder hacerlo, tú pongas paz en sus corazones, que se preparen con tiempo espiritualmente, que lo pongan delante de ti, que anoten sus peticiones delante de ti, para que puedan estar intercediendo y orando por estas situaciones. Yo sé que vas a transformar muchas vidas. Yo sé que vas a hacer cosas extraordinarias en la vida de muchos de ellos. Y Padre, que esa puerta que tú estás tocando, ellos puedan abrirla y dejar que tú entres. Y la otra es que cuando ellos toquen, tú les puedas abrir para que puedan alcanzar lo que tú les has prometido. Yo sé que tú no nos vas a dejar avergonzados, y que en este tiempo tienes planes para nosotros como iglesia, para que vayamos así como en los tiempos antiguos. Los hermanos impactaron al mundo después de que Jesús se fue contigo. Hoy es el tiempo donde nosotros podemos hablar con denuedo de que tú eres un Dios vivo y que nosotros somos parte de ese reino, el cual la gente no ve, pero sí nos ve a nosotros como portadores de tal reino. Así que en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Aleluya. Que Dios me los bendiga, hermano.